Messi y pregunté por el partido, hubo gol. Partido, digo, más allá que lo estén viendo en simultáneo, que esto no lo podrían ver en clase, evidentemente deben tener por ahí. Yo soy la única que no puedo porque tengo que hablar, entonces no puedo tener el partido de fondo, pero ustedes lo pueden tener tranquilamente. Bueno, si le sirve de consuelo, a mí no me interesa el partido, así que la voy a estar escuchando sin hacer otra cosa. Ah, bueno, no hay problema. Yo tampoco. Siempre tan alegre, Alexis, querido. Me peiné para que no digas que me parezco a Bullrich. Es que te pareces igual ahora, a Bullrich cuando está peinado. Yo entré a una clase y no me había dado cuenta de mi peinado. No, impresentable total. Parecía Atahualpa cuando Huascarlo cagó a Chirlos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Pudiste entrar bien, Romina? Ingresé porque me pasó los datos, un compañero me pasó los datos. Yo te mandé un mail. Ah, bueno, después lo reviso. Muchas gracias. Igual tenés el mismo mail, ¿eh? Cuando entré en la plataforma tenías el mismo mail. No es el mismo, es muy parecido. El otro es 1980 y el nuevo es solo 80. Ah, bien. Ah, no. Entonces cuando me lo pasaste a mí me pusiste 1980. Claro, no, eso está bien. Uno es Hotmail y el otro es Gmail. Ah, bien, ahí está la diferencia. Yo igual te mandé. Está bien, te lo tengo que cambiar. El nuevo es Gmail. Sí. Bien, igual fíjate que te mandé el enlace por cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias, profe. No, de nada, para poder. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a empezar, insisto con esto, después me cuenta cómo va el partido. ¿Se acuerdan que hasta ahora habíamos terminado? Yo les mandé todo lo que debía, creo que no debo ningún PowerPoint más, que completé todo, en principio creo que hasta ahora nos pusimos de acuerdo, tarde pero seguro. Y también les mandé el programa en esa cantidad de cosas. La idea es que hoy empecemos, aunque parezca mentira, casi un mes del inicio, un poco más. Hoy vamos a empezar con el programa de cuarto, ¿sí? Pero que yo les decía, me parecía fundamental poder ver qué había sucedido hasta la Organización de los Estados. Y, perdón, voy a poner a grabar, no sé si lo pusiste vos, Alexis. Esta reunión está siendo grabada. Sí, por la duda lo pongo siempre. Ah, bueno. O sea, cuando habla la gata también, o sea, lo pones de antemano. También. Bien. Bueno, nada, la idea es empezar a trabajar. Nosotros vamos a empezar en esta unidad con la inserción de América Latina en el mundo, ¿no? Lo que se va a llamar el nuevo periodo de, no es colonialismo, pero casi, porque hay una idea donde los Estados-nación comienzan a ser de modelo agroexportador con Europa. Entonces, la idea es que empecemos, vamos a ver si puedo compartir, empezar a ver dos periodos que tiene esto y que tiene que ver con determinado desarrollo. A ver si está por acá. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bien. Sí, se ve bien. No se puede creer. Ya le pegué 2 veces, no sé si vamos a seguir igual. Bueno. La idea es que en esta unidad es de 1880 a 1930, y acá tenemos esta consolidación de economías nacionales, pero que en realidad van a ser de dos tipos. Tenemos como dos fases. Una que es el crecimiento basado en la exportación e importación, ambas son iguales, pero una es el crecimiento, que es de 1880 a 1900, y la segunda, que es la más importante, de 1900 a 1930, que se va a dar en toda América Latina, con algunas características. Nosotros vamos a ver ahora algunas características políticas, económicas y sociales que se van dando en esto. Y después vamos a trabajar puntualmente con el texto de Mires y el carrusel de revoluciones para ver la Revolución Mexicana como el hecho importante de este periodo. En esta primera fase, una de las cosas que a mí yo después se los paso, que me parece fundamentales, es que es la organización de este modelo agroexportador. Y la verdad que en este modelo agroexportador lo que hay son determinados productos que son
productos de materias primas, pero lo que hay que tener en cuenta que en líneas generales casi todos los países son monoproductores. No es que tienen 10 productos para vender, sino que cada uno vende uno, ¿sí? Para evitar la propia competencia. Y así fue, de alguna manera, institucionalizado. Y a cambio de esto era el tema de la materia prima. La materia prima volvía como producto elaborado. Recuerden además, acá tengo que seguir emitiendo. Recuerden además el periodo, ya pasamos la segunda revolución industrial, por lo tanto, que es en 1850, recuerdan más o menos, esto va a generar mayor cantidad todavía de productos desde Europa hacia América, e incluso algunos desde Estados Unidos. En América Latina, en líneas generales, es Inglaterra el país que, al hacer, les decía antes, la revolución industrial, es el que propone la modernización de los países, fundamentalmente con el transporte, la infraestructura de puertos y el establecimiento de vías férreas, ¿no? ¿Para qué? Para poder salir hacia los mercados. Para poder sacar los productos y que les sea más barato, lo que hace Inglaterra es ser la dueña del traslado. Entonces, desde el origen de esos productos hacia los puertos, manejan los puertos y manejan los medios de comunicación, que serían los ferrocarriles y los barcos. Además de poner el telégrafo, un montón de cuestiones que tienen que ver con su desarrollo. Que si bien hacen un desarrollo para América, también es cierto que nos generan como dependientes. No hay desarrollo interno de cada uno de los países, sino que en líneas generales es todo hacia un mercado externo. El tema de esto es que aparecen esto que le decía, determinadas plantaciones. Entonces tenemos, en el caso de México, hay zonas de azúcar, en el caso de Chile tenemos el tema del cobre, vamos a tener después, por acá está el tema de la United Fruit Company en Centroamérica, que es la que va a exportar en línea general fruta. En Brasil la exportación de café y de caucho. ¿Por qué tiene dos Brasil? Porque tiene, por su amplitud, tiene determinadas exportaciones que están en lugares diferentes. La del caucho se va a terminar cuando se dediquen a sacar caucho de África, y ahí va a haber otra posibilidad en el otro periodo, después de 1930, que es lo que se va a llamar en Brasil, que vamos a ver también, lo que se va a llamar la política del café con leche. ¿Por qué? Porque entre San Pablo, producción de café, y todo lo que es Río Grande do Sur como producción de leche, van a cambiar, van a ser los dos centros de poder y los presidentes van a venir de un lado o del otro. Acá lo que se va a generar es una burocracia estatal, una clase media surgente que tiene que ver con estas pequeñas industrias que se van a generar, textiles, el cuero. El control remoto de la tele que tiene ¿viste que no le andaba el ASA? El cuero, el tema de materiales de construcción, van a generar en líneas generales, una gran cantidad de clase media, burocracia estatal. Sí, la versión... Hay alguien que está hablando, y no, así, ahí está. Bien, apagar el micrófono. El hijo del baño es el hijo mierda. ¿Quién? ¿No escuchan? Ahí está. Bueno, junto con esto, la característica social es, ante el crecimiento de la exportación, ¿qué les parece que van a ingresar? Lo que necesitamos es mano de obra. Y la mano de obra que va a aparecer nueva va a ser en realidad los inmigrantes. Entonces tenemos una consolidación que tiene que ver con estratos medios, por un lado, que yo les decía antes, que son aquellos que se van a dedicar al comercio, a la burocracia oficial, que tiene que ver con los ferrocarriles, el telégrafo, el correo, el banco. Y por otro lado, la llegada de mano de obra trabajadora, que van a ser en realidad los inmigrantes. ¿Me disculpa, profesora? Sí, decime. O sea, este fenómeno que lo conocemos bien para Argentina, ¿también se replica en los otros países americanos? Sí, con excepción, vamos a ver, en realidad, de Brasil, que recluta algunos, pero para los cafetales nada más, y en el caso de Cuba, que no los trae, porque como tenía mucha mano de obra de los ex esclavos, el azúcar la van a manejar con esa mano de obra. El resto,
que no tiene poblaciones indígenas importantes o que fueron exterminadas, esa va a ser similar a lo de la Argentina. Es el mismo periodo de 1880 a 1910 en la Argentina, que ustedes ya deben haber visto, y que es la consolidación de los estados. Esperen que... Ahí está, así admito más gente. Perdón, Así que... más allá de la enorme matanza, ¿no?, que ya sabemos que se hizo, países por ahí como Perú, Bolivia, incluso México, ¿no seguía teniendo una fuerte población indígena? Me pregunto, ¿no? Sí, por eso ellos, en realidad, lo que tienen esos países es que si bien tienen una población indígena, viven en sus tierras. Entonces, no trabajan en las ciudades. El grave problema que hay en esas zonas, que se acuerdan que hemos visto que había diferencia entre la costa y la montaña. Sí. Entonces, sigue habiendo producciones diferentes. Por ahí en México, el centro de México, la Ciudad de México necesita mano de obra inmigrante y el resto no, porque en realidad están los indígenas, pero quedan como bien diversificadas. Tienen más de más de un centro poblado. Bien. Entre las características, bueno, vamos a ver esto de aparición de las clases trabajadoras, y a partir de 1930 o de 1920 en adelante vamos a tener el tema de un movimiento obrero organizado, a partir de sindicatos, a partir de lo que se llamó centros de sociedades de fomento y socorros mutuos, que es donde se organizan con una especie de medicina que hacen los inmigrantes, tener algún médico asociado, tener algún club, o sea, empezar a tener una organización que después se va a transformar en sindicatos. Piensen lo mismo que pasó en la Argentina con la Fora, ¿no? Al principio son anarquistas. Así que bueno, por acá lo importante es esto de la cantidad de trabajadores que en líneas generales van a ser militantes anarquistas y que en realidad ellos, además de ser agroexportadores, hay incipientes industrias relacionadas con esa exportación, ¿sí? Los más fuertes van a ser todo lo que tiene que ver con el transporte en líneas generales. Esto es lo que yo les planteaba, el surgimiento, igual lo vamos a ir viendo después en cada periodo, ahora es para hacerle un resumen general, este tema de los movimientos obreros, la influencia anarquista, los anarcosindicalistas y los sindicatos, que en realidad se dan en todos lados, al mismo tiempo que están sucediendo en Europa y al mismo tiempo que se está dando la Revolución Rusa, por un lado, en el 17, pero además la Primera Guerra Mundial, y en América Latina la primera revolución, que va a ser la de 1910, que va a ser la de México. En las reformas políticas lo que queda bien claro es la discusión del poder en contra de las élites gobernantes. En México el que vamos a tener es la dictadura de Porfirio Díaz. En la Argentina, si lo piensan, es el periodo de la posibilidad de las elecciones donde se le permite el voto a las clases medias, a los hombres, pero en realidad general son clases medias, y la llegada del radicalismo al poder en su primer gobierno. De alguna manera estos sectores medios son incorporados a la vida económica primero, y a la vida sindical y paralelamente a la vida política. Bueno, acá está lo de la ley, en realidad, del Partido Radical, la ley electoral que en realidad que se consiguió en el 12, y después tenemos algunas cuestiones que siguen todavía dando vuelta, que es Brasil recién en 1889 cae en realidad el imperio, ¿sí? Y ahí recién van a tener una elección, pero mucho más limitada para algunos casos. Cuba hasta 1898 está en poder de España, ¿sí? Y bueno, México va a tener lo que va a ser la revolución. Lo importante es que a todos estos movimientos reformistas siempre son con democracias limitadas. Limitadas para el movimiento obrero en un principio, limitadas porque los inmigrantes no votan, y excluyendo siempre a los sectores más bajos. En algunos lados se pide hasta que sepan leer y escribir para poder votar. El tema era que en esto quería conservar el problema es que la élite quería conservar el poder. La élite lo que va a hacer, y es esto lo significativo por ahí de América Latina cuando hablábamos la otra vez, es que a nivel político van a ser conservadores y a nivel económico van a ser liberales.
Si fueran liberales, en ambos casos hubiese sido más sencillo la posibilidad de elecciones antes. Nada, acá lo que sí va a haber un avance muy grande a las universidades. Ustedes piensen que la reforma universitaria en la Argentina es 1918, por lo tanto va a haber una idea del gobierno de los doctores, una posibilidad de que los hijos de la clase media también puedan estudiar. Esto no existía antes, es como la primera ampliación de un nuevo sector social. Nada, esto es más o menos lo mismo. Y entonces lo importante, esto que yo les decía, que estas características económicas a los liberales eran liberales en lo económico, pero terminan siendo en realidad en lo político van a ser conservadores porque quieren conservar el poder, porque si no lo tienen que de alguna manera compartir con otros. El trabajador no tiene derechos, los trabajadores no tienen leyes, están absolutamente fuera de este contexto. Así que esto es para marcarles de alguna manera alguna de las características que los va a llevar en realidad a la crisis del 29 y la crisis finalmente del 30. Bien, ahí está, porque si no, medio como que me aburro solo mirando eso. Bien, preguntas, cuestiones, algo para asociar con Argentina. Ahora lo vemos cuando terminamos acá. Perdone, la pregunta, disculpe. No, le pregunto si esto es más o menos a lo que vieron ustedes ahora en Argentina, si el proceso es similar, es tal cual. Lo primero que va a haber es una transformación cuando ingresa a las clases altas, cuando reciben el ingreso de estas exportaciones. El primer cambio que va a existir, que no se da en todos los países como sí se da en la Argentina, pero bastante importante, es el cambio de la ciudad colonial a una ciudad moderna. ¿Sí? Hay un cambio edilicio, hay una ciudad muy parecida a la europea, hay que hacer, Buenos Aires es París, digo, esto es la copia absoluta. Hay una idea de una historia oficial donde hay próceres, hay una idea de nacionalismo muy fuerte, que va a estar compitiendo todo el tiempo con el anarquismo y el anarcosindicalismo, ¿sí? La década del 30 va a ser la década de persecución a, por ejemplo, en toda América, a los judíos, especialmente en la Argentina, pero se le va a hacer a partir de una persecución directamente por esta idea de seguir algunos conceptos de la guerra. La idea de la crisis del 30 también es de alguna manera dicha que hay mucha especulación y el tema de los bancos. En América Latina también vamos a tener este periodo del 30, en la Argentina el primer golpe de Estado, pero el resto de América también inmediatamente va a entrar en ese modelo de golpes para que los sectores populares no lleguen al gobierno. Y en esta modernización, por ejemplo, vamos a tener ciudades donde se van a tirar abajo todas las estructuras coloniales. En la Argentina lo habrán visto, lo primero que se hace es se le saca la torre al cabildo, por ejemplo. Durante un periodo el cabildo estaba hecho, se le saca la torre y se lo hace con una terraza italiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era feo ser español. Español era el retraso, ¿no? El valor de la sociedad estaba en Inglaterra en lo económico y en Francia en lo cultural. Por lo tanto, y en lo italiano en el arte. Por lo tanto, lo español había que negarlo. Y de hecho se hace una construcción ideológica y simbólica muy particular. Se da mucho más en la Argentina por el tema de los sectores agroganaderos que ganan dinero mucho antes, o sea, que empiezan a tener la exportación. Ustedes saben que Buenos Aires lo primero que va a exportar va a ser cuero, pero para hacer en principio todas las bandas que llevan, las correas que llevan las máquinas. Eso lo hace antes que el resto, necesitan más esas correas, ¿sí?, que la exportación
de uno de los graves problemas que tiene América. Excepto aquellos países que exportan materiales, nosotros somos productores, como América Latina, de postres, para decir de alguna manera. Porque se exporta cacao, azúcar, banana. Digo, en líneas generales no son productos esenciales para comer en Europa. Tabaco, o sea, son productos, se los llama de postres porque podían no tenerlos. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma donde se hace necesario el tabaco americano, se hace necesario azúcar. Ustedes saben que el azúcar en Europa, como no había caña de azúcar, se sacaba de la remolacha. Entonces había plantaciones de remolacha. Bueno, esto se cambia con las plantaciones de azúcar. El tema, por ejemplo, del cacao, bueno, venía de América. No hay gran exportación en el primer periodo de trigo, sino que va a ser prácticamente en el segundo periodo, después de 1900, entre 1900 y 1930, cuando comienzan a faltar dos cosas en Europa. La primera es, faltan campos para poder plantar, porque todo se está tecnificando. Y lo segundo, falta mano de obra, porque todos los campesinos, en líneas generales, se van a vivir a las ciudades para trabajar en las fábricas. ¿Sí? De la misma manera que se crea en Europa el proletariado, de alguna manera, los que no pueden entrar en esas fábricas son los que vienen a América, ¿no? Todo aquel que queda excluido de esa parte. Que vienen muchos, por eso les preocupa en América, vienen muchos imbuidos de muchas de estas discusiones que hay sobre el movimiento obrero. No es que lo desconocen, no es que vienen los que están perdidos en el campo y no conocen nada. Previamente habían estado en las ciudades antes de poder tomar determinados barcos, ¿no? Que los trajeran a cualquiera de los lugares. En líneas generales, estos barcos que venían con inmigrantes tenían varios destinos. Podía ser ir a Estados Unidos, a Nueva York. Podían ir, en realidad eran los mismos barcos los que iban a Nueva York. Podían ir a Brasil, a Cuba algunos, muy poquitos, a Brasil, a Uruguay o a la Argentina. Era como cualquiera de los destinos. De hecho, muchos de los inmigrantes venían se subían al barco sin saber a dónde iban. Ellos iban a América, pero no tenían mucho registro de dónde. Por ahí tendrán historias familiares, donde familias completas que iban bajando en barcos en distintos lugares y que quedaban algunos paisanos, como decían ellos, en un país y otros en otro. Algunos se juntaban y otros no se juntaban nunca, ¿no? Porque de alguna manera venían a América, no importaba qué lugar. Pensando en estas transformaciones sociales, políticas y económicas, yo les decía que es muy importante lo de la infraestructura. Yo después les voy a pasar un videíto para que vean, similar a lo que pasó en Argentina, con la infraestructura, lo mismo en la Ciudad de México. Sí, no sé si alguien quería decir algo. Consulta, yo, no sé si... Sí. Sí. Decime, Carlos. De las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Manaus fue una de las ciudades más importantes, ¿no? De Brasil, con el caucho. No, la Londres era la chica, Lo Celso, ¿qué pelota le pone a González? Yo no soy ese. No, ya sé, es Natalia que se la activa, no te hagas problema, porque a mí me salta cuando se activan los micrófonos, así que tranquilo. Sí, perdón, bro. No, pasa nada. Decime, Carlos, no te escuché. No, que le decía, hablaba de las ciudades que cambiaban y se trasladaban. Por ejemplo, Manaus, ¿desplazaba a lo que era San Pablo en la época del caucho? No, en líneas generales, la diferencia que había con Brasil, que como tenía muchos puertos, porque tiene mucha costa, seguían desarrollándose en forma independiente, de alguna manera. Eran como ciudades separadas, que no nos pasaba en el resto, ¿no? En el resto no se daba porque todos iban al puerto general. Claro, además se me ocurre ¿Sí? también que en Brasil, por ejemplo, si hubieran querido unificar la producción en un solo puerto, hubiera sido más caro. O sea, tipos que tenían un acceso a la costa a 10 kilómetros iban a hacer 150, 200, 500 para llevar la producción a otro puerto. Es como acá, bueno, por la estructura que tenemos, porque abajo no estaba poblado todavía, estaba poblado por los originarios, me refiero, pero no por los blancos que venían de los barcos. Nos tenemos que portar bien ahora. Después de lo del otro día, todo lo tenemos que portar bien, no podemos decir nada por la duda, ¿no? Bueno, pero más abajo, en el sur, como no estaba poblado por los que venían de la selva, ni por
Por eso Entonces, digo, no, ya no había podemos formas. discutir nada. No, pero también es cierto esto. Y por otro lado, no nos olvidemos que era un imperio Brasil. O sea, todavía hasta 1889 tiene un emperador y después cuando se van organizando, ellos se organizan como estados, ¿sí? No como provincias. Tienen una independencia diferente. Y ellos van a tener la posibilidad de exportarle a Inglaterra amigos históricos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que siempre habían estado los ingleses relacionados desde que le salvó la vida al emperador Napoleón, de Napoleón? O sea, ¿se acuerdan cuando los ingleses los trajeron con los barquitos a Brasil? Y no estuvieron presos nunca el emperador de Brasil ni la corte, de Portugal, perdón, llegando a Brasil y toda su corte. Esto permitió que tenga una relación directa con los ingleses. ¿No es Y el ellos- problema cuando señalo o es la mía? Se corta. No sé si es la mía a lo mejor. ¿Se corta No, cuando hablo? yo la escucho bien, profe. No, no. Yo Bien. escucho bien. Bien, puede ser que se corte porque vieron que esto es Profe, así, de golpe. También decime. uno de los problemas que tenemos con los países centrales, digamos, que también lo que producimos, digamos, de la cosecha gruesa es lo que ellos tienen, ¿no? Trigo, qué sé yo, vino, digo, Francia, Italia, España, todos esos lugares tienen eso. Y bueno, y también recuerdo haber leído un libro que, bueno, a diferencia de Brasil y Argentina, Brasil se hizo de la costa para adentro y Argentina, digamos, del NOA para afuera, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto es una característica. Y además este tema de la conquista o colonización en Brasil se hizo con empresas privadas. ¿Se acuerdan que venían? O sea, había acuerdos donde una empresa se dedicaba a sacar algo, entonces se lo permitía el ingreso. Sí, acá era como el sistema colonial era mucho más cerrado. Entonces, ¿se acuerdan que estaban los bandeirantes, estos sectores que tenían su propio ejército para oponerse a los indios de la selva, que ahí sí eran de la selva? Digo, de alguna manera hace que sea diferente, además por la extensión. De hecho, al día de hoy, tienen una independencia entre sí las ciudades de Brasil, ¿no? O sea, no es la misma estructura. Ustedes vieron el problema que hay con el COVID, que no es cada gobernador, cada estado decide de distinta manera, ¿no? Ahora, Sí, le hago alguien una quería decir consulta. España, ¿y por qué nunca digamos, de Venezuela siempre, o era una estrategia de ir costeando el mar, que nunca hizo un trazó para adentro en Brasil, que quedó todo ese perfil, toda esa lonja pegada al mar Pacífico, y nunca dijo, bueno, de Venezuela bajo derecho, y quedó todo para, digamos, todo el Amazonas quedó brasilero, prácticamente, obviamente que hay peruano y colombiano, pero nunca, no sé Y por qué nunca bajaron así, siempre fueron costeando el Pacífico. Porque en Es una realidad pregunta. el tema es que España, una de las cuestiones que plantea es, después del Tratado de Tordesillas, los portugueses avanzan sin preguntarle a nadie, primera cosa. Segunda, lo único que quería España era extracción de minerales. Al no tener minerales en ese lugar, ni se preocuparon. ¿Se acuerdan que incluso habían dejado avanzar hasta los jesuitas en toda, de alguna manera, en esa selva, si lo quiero pensar, en lo que sería el Chaco paraguayo, Misiones, el sur de Brasil? No les importaba demasiado. Y ahí sí había como pequeñas empresas brasileñas o portuguesas que iban ingresando y se iban apropiando de los terrenos. No les convenía, era tanto lo que tenían que no les preocupaba. Cuando sí les empieza a preocupar es con las reformas borbónicas, por eso crean el Virreinato del Río de la Plata, para impedir el avance de los portugueses sobre el Río de la Plata. Y ahí, bueno, esa discusión que recordarán era por el problema de la colonia de Sacramento, que una vez era Uruguay, o sea, a veces era la colonia de Sacramento era argentina o del Río de la Plata, y en otras veces era portuguesa o brasileña. Entonces, para ellos era la provincia cisplatina, porque estaba cerca de Plata, y para nosotros era la banda oriental, porque estaba del otro lado de nuestro río. No digo, no tenían identidad. Tiene que ver un poco con eso. Y la idea era que los portugueses en Brasil no sacaban la producción, porque Portugal estaba en manos durante mucho tiempo de Napoleón, y después ya no volvieron. Y cuando vuelven, que le hacen el golpe de Estado y se declara el Imperio de Brasil
lo que hace es subsidiar, hace lo contrario, ¿no? Se transforma en metrópoli de una colonia que va a ser Portugal. Comparativamente, Brasil tenía más poder que lo que va a tener en realidad Portugal. De hecho, Portugal es uno de los países más pobres dentro de Europa, es casi uno de los países más subdesarrollados. Siempre tienen que subsidiarlo desde la comunidad para que no se le caigan los planes internos, ¿no? Porque tiene una diferencia, les pasa como los países del este, ¿no? O sea, son los países más pobres dentro de Europa. Esta es una característica, ellos nunca lo pensaron como una posesión con reformas y con funcionarios, sino que en realidad lo tenían solamente para exportar y exportar a través de... Bueno, perdón, se despertó y pasa algo y ya, ustedes saben que tiene horario. Calmé a una, pero a la otra no puedo. Así que bueno, la idea es pensar cómo va cambiando América, cómo se van construyendo los primeros mitos, ¿no? Estos mitos fundacionales, estos mitos de nación-estado, estos mitos simbólicos en toda América, ¿sí? No sé qué pasó con mi pantalla. Yo la veo bien. ¿Ustedes me ven? Yo no los veo. ¿Ustedes? Sí, la veo bien, profe. Ahí está. Me apareció algo que no sabía qué era. Así que bueno, de alguna manera hay toda una cuestión que se sostiene durante mucho tiempo. Por ejemplo, que en líneas generales no se lo piensa, es como la gran transformación de estos estados que le va a llevar mucho tiempo a dejar de ver como el modelo europeo como el mejor. O sea, tenemos que el modelo a seguir es Europa, pero nosotros somos los productores de materia prima. Cuando lleguemos después de 1930, después de la crisis y en el periodo de guerra sobre todo, a la sustitución de las importaciones, es donde se piensa la Argentina como un país, o toda América Latina, como en realidad un proceso industrial. Entonces, este proceso de sustitución de importaciones va a ser repensar algunas cuestiones, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver lo que se llaman los primeros populismos, para decirlo de alguna manera, y vamos a trabajar con el concepto de populismo desde la ciencia política, no desde el de los medios de comunicación, ¿no? ¿A qué se llama el concepto de populismo? Y voy a estar pensando en Vargas en Brasil, en Cárdenas en México, porque después lo de Argentina lo verán ustedes, pero tenemos como dos periodos muy grandes, que son previos incluso al peronismo en la Argentina, que va a tener que ver con esta sustitución de importaciones y va a tener que ver con una industrialización de alguna manera. Lo que sí queda claro es que América Latina es dependiente de un mercado exterior, ¿no? O sea, en líneas generales se maneja, hubo periodos de cierta independencia, pero en líneas generales tenemos una dependencia. Bien, ¿alguna pregunta? No de mi parte, profesor. Tenemos un ataque. Ahí se calma. Nada, la idea es pensar de alguna manera la cantidad de dinero que ingresa con las exportaciones, pero también la cantidad de empréstitos que va a tener América en función, en este momento, a lo que ingresa. Por ejemplo, se pone el ferrocarril, sí, pero hay un empréstito para eso. No es que nos sale gratis, hay que pagar determinadas cosas, nosotros y toda América Latina. Hay que hacer el Congreso, porque esto es un tema, hay que hacer un edificio para el poder. Antes estaba todo junto en lo que eran los fuertes o en el viejo cabildo. Bueno, hay que hacer algo nuevo, hay que demostrar que somos más parecidos a Europa, toda América. Ahí necesitan dinero, y el dinero lo necesita el Estado. Entonces el Estado
con sus bancos, porque empieza a tener bancos nacionales, comienza a pedir préstamos, ¿sí? Que se los otorgan, y los préstamos en general son ingleses, porque tienen con qué responder, ¿sí? Tienen el ingreso por los puertos. Entonces, hay un cambio de la posibilidad de organizar un nuevo Estado. Insisto, para poder lograr esto, tiene mucha relación con lo que vimos en las clases anteriores. El tema del territorio, el tema de terminar con los sectores de caudillos o que quedaban de las antiguas guerras de independencia. Si yo no terminaba con eso, no podía ser un Estado-nación. Si yo no lograba centralizar el poder en un Estado-nación, no había manera de poder exportar. ¿Por qué? Porque si no, tenía que negociar con muchos. Entonces, para ser un Estado, debería organizar como tal determinadas cosas. Por ejemplo, territorios, que era lo que nos llevó a las guerras, para establecer algunos límites. Quedan durante este periodo algunos sin resolver, pero en líneas generales para establecer unos límites. Se establece un tema de necesidad de población, y ahí llega el tema de la inmigración, ¿sí? O el traslado del campo a la ciudad, en algunos otros lugares, pero paralelamente a esto también empieza una estructura relacionada con la educación. En toda América Latina se van a dar estas cuestiones relacionadas con la educación. No solamente la Argentina, no es un invento de Sarmiento. Sarmiento es el primero que lo trae, ¿no? El que lo tiene más claro. Pero en líneas generales, en toda América Latina comienza a organizarse un tema de la educación como algo fundamental. Porque además hay que hacer una historia nacional, y para eso hay que saber leer y escribir, hay que pensar en estas generaciones que tengan un mejor nivel intelectual, ¿sí? Esto va a llevar a que las clases medias ingresen, como decía antes, a las universidades, ingresen a otro tipo de trabajos, aparecen la escuela secundaria como algo fundamental, todavía clasista, pero fundamental. Pues si uno piensa en estructuras como el que estudiaba la secundaria, antes de ser perito mercantil, eran tenedor de libros, o sea, tenían como una profesión, llevaban adelante la economía. No tenían no había tantos contadores. Por otro lado, si yo tengo juzgados, necesito personal para atender esos juzgados, entonces necesito personal que sepa leer y escribir, ¿no? La organización de colegios nacionales, ahí es como el esplendor del Nacional Buenos Aires o el Carlos Pellegrini, pensando en la Argentina, ¿no? O sea, de ellos van a salir las clases dirigentes, esa es la idea. Aparecen lo que se llaman, sobre todo lo vamos a ver en México, los científicos, lo que ellos se llaman científicos a los sectores que siguen el darwinismo social, ¿no? Ustedes se acuerdan que el darwinismo social es aquel que está relacionado con la supervivencia del más fuerte, y por lo tanto los más fuertes sobreviven. Entonces hay que estudiar, hay sectores que quedan desclasados porque solo van a poder estar, es el caso de los indios, no van a poder llegar nunca a la educación, y esto va a ser para los sectores medios, que son en líneas generales o los hijos de los inmigrantes o los hijos de aquellos pequeños comerciantes, ¿sí? Que generaron determinado dinero como para poder mandar a sus hijos a la escuela, que aunque fueran del Estado, en líneas generales, mucha educación estaba en manos de la Iglesia. Y acá es donde también se crea un corte. Estos grupos rompen con la Iglesia. Rompen con la Iglesia y le sacan algunas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, lo primero que genera en América Latina va a ser registros civiles. Ya no le queda más a la Iglesia el poder de tener anotados a los que nacen, a los que se casan y a los que se mueren. Eso lo hacía solo la Iglesia, cuando la idea es que había una sola religión. Con la llegada de los inmigrantes y con la llegada de los protestantes con los inmigrantes o los judíos, ya no, la Iglesia no nos sirve para eso. Entonces aparece un registro civil, que es la organización del Estado, donde inscriben a todos los que nazcan. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, que en la Argentina esto trajo un grave problema con el tema de los cementerios. Los cementerios los dirigía la Iglesia. Cuando moría un protestante no había dónde enterrarlo. Entonces hubo que hacer cementerios, ¿sí?, para los que se llamaban
El primer cementerio se llamó de disidentes, o sea, eran disidentes de la iglesia, porque ustedes saben que el protestantismo de alguna manera es la ruptura, entre otras cosas, entre Lutero y Calvino de la iglesia católica. Entonces, eran disidentes, ni siquiera se les llamaban ni protestantes, ni evangélicos, ni luteranos, eran los disidentes. Yo no sé si ustedes saben dónde estaba el cementerio. ¿Tienen idea el primer cementerio? Más allá de que los no católicos. Bueno, el cementerio queda muy cerca de la Plaza San Martín, al final de Florida y San Martín. ¿Vieron? En Retiro. Hay muy cerquita. Hoy hay una iglesia en ese lugar. Era al lado de esa iglesia. Con el tiempo, esos terrenos se vendieron y fueron a parar, o sea, los restos, a un lugar muy extraño, que es la Plaza Primero de Mayo, que queda en la calle Lorea y Rivadavia, Hipólito Yrigoyen. Se llama Primero de Mayo porque ahí se hacían las marchas. Nosotros, la plaza se llama Plaza de Mayo, es una, y la otra se llama Primero de Mayo, que es donde se hacían todas las manifestaciones para el Primero de Mayo. Bueno, en esa plaza se hace de vuelta el cementerio. Y después la transforman en plaza, porque quedaba en el medio del centro. Y recién ahí se autoriza hacer en el cementerio de la Chacarita y en el cementerio de la Recoleta un panteón para los británicos. El caso más significativo en la Argentina es el traslado de los restos de la hija del almirante Brown, porque era protestante. Hay un gol, por lo que veo, Hernán, o por lo menos casi fue, no sé. Una consulta, el tema de los cementerios, sí. ¿No fue también por la peste amarilla? No, pero antes de eso, por eso estoy hablando de antes, estoy hablando de la hija del almirante Brown. Sí, esto sí para generar chacras. Entonces se llama Chacarita porque era la Chacrita. Sí, pero también era el de Flores, que son los cementerios más grandes. Que pertenecía al Nacional Buenos Aires. Miguel Caney iba a robar sandías ahí. A la zona de la Chacarita. ¿A dónde? La zona de la Chacarita pertenecía al Nacional Buenos Aires, digo que en Juvenilia está muy bien retratado el lugar. Claro, era una de sus chacras de las que tenían para campo de deportes y para salidas. El cementerio de Flores también se crea después, no solamente para la fiebre amarilla, porque es posterior, sino por la cantidad de inmigrantes que empezaban a vivir de Flores hacia el oeste, ¿no? La población empieza a ser muy grande, entonces se van a tener que enterrar en algún otro lugar que no fuera la Chacarita. Así que es muy importante incluso seguir la historia de los cementerios. Parece algo horrible, pero digo, cuando uno lee la historia de los cementerios, ve cuál es la concepción ideológica y simbólica de todos nuestros países, ¿no? En la Argentina esto de un cementerio de disidentes hasta que pudo tener un pabellón. Otro grave problema era que no había lugar para enterrar a las prostitutas. En el cementerio de Recoleta está Lazzarini, que es un historiador. No sé si lo conoces. Sí. Sí, no te entendí, Carlos. Bueno, yo las veces que fui, él da, digamos, la vida. ¿Se me colgó? Sí, se le corta el sonido a Carlos. No se escucha, Carlos. Bien. No, se me cortó. No, que le decía que en el cementerio de Recoleta está Lazzarini, el historiador que, bueno, después se hizo famoso, estuvo en televisión, que él hace todo un tour y tiene muy buena data de todo lo que es cementerios. Sí. La verdad que es muy interesante. Yo les decía que el otro grave problema que vamos a tener es dónde enterrar a las prostitutas. No puede estar en un camposanto, porque son pecadoras, entonces los cementerios se llaman camposantos. El mayor problema en la década del 30, cuando, sobre todo el mayor cementerio para las prostitutas va a ser en Rosario. Rosario va a ser un lugar de industrialización importante. Hoy está prácticamente abandonado, pero estaba en las afueras. O sea, no podían ir al campo. Miren qué ridículo, ¿no? O sea, por un lado se establecía, porque venían mayoría de hombres que de mujeres, entonces se establecía la prostitución legal, pero después no se podía enterrar
porque una mujer prostituta no podía entrar a un camposanto, que eran los cementerios. Digo, a veces ese recorrido histórico también marca las hipocresías por un lado, pero también los excluidos que tiene toda la historia, ¿no? La tienen los inmigrantes por otra religión, la tienen las mujeres, la van a tener después, por ejemplo, cuando va a ser en el 30 en la Argentina, la matanza que se hace a los obreros en la Patagonia trágica, no tienen cementerio. O sea, les ponen cruces y los entierran todos juntos cuando los fusilan. Ni siquiera le dan, ¿por qué? Porque además no le podían poner cruces en un momento, entonces tenían que poner alguna marca, porque en líneas generales eran anarquistas, y si eran anarquistas o narcosindicalistas, no eran católicos. Digo, una cuestión muy particular. Bueno, esas son las conformaciones. En México va a pasar lo mismo, a tal punto que la Revolución Mexicana, en los pasos que vamos a ver la próxima vez, una de las cuestiones que vamos a tener es que llega a haber un grupo que rompe directamente, que es el que hace la revolución, que es de izquierda, los hermanos Mangón, que van a romper directamente con Porfirio Díaz, y después el resto va a haber Madero. O sea, vamos a tener una serie de muchas revoluciones, pero después va a haber una contrarrevolución que se va a llamar de los cristeros, que van a ser los seguidores de Cristo. Va a ser un movimiento nacionalista que se va a enfrentar a la primera revolución que propone, aunque parezca de mentira, en 1917, en su constitución, la nacionalización del subsuelo. Porque hay petróleo. Entonces, lo que hace México habla de una reforma agraria y nacionalización del subsuelo, en contra de las empresas que ya estaban, que era en realidad la empresa norteamericana. Entonces el problema con la Texaco, que era como una subsidiaria de una empresa norteamericana en México. Digo, todas estas cuestiones después van a tener una contrarrevolución. Y recién, alrededor de 1930, van a poder hacer la primera reforma agraria, porque no les habían dado la tierra. Y al día de hoy hay muchos sectores que no tienen tierra. También hay otro problema con las reformas agrarias. Una cosa es la reforma agraria en países donde la gente quiere tener su porción de tierra, y otra cosa es una reforma agraria donde la tierra es comunitaria. ¿Cómo hago la propiedad de la tierra en la comunidad? Digo, esto es diferente. Nosotros podemos pensar en la reforma agraria en la Argentina y decir, bueno, se hace una reforma agraria, cada uno tiene su título de propiedad. En los países donde las comunidades quieren volver a tener su tierra, es muy difícil establecer la reforma agraria, porque no la quieren dividida, la quieren completa. ¿Se entiende esto? Hay como conceptos que no nos tenemos que olvidar. Entonces los indios, cuando dicen te voy a repartir las tierras, le dicen que no quieren. Y para la mentalidad de algunos sectores, dicen, ¿cómo no querés la tierra? ¿No ves que no querés dejar de vivir? No, nosotros vivimos en tierras comunales, sin propiedad. Y de última, si queremos la propiedad, esta es otra discusión que va a pasar en Perú, queremos la tierra del imperio. O sea, queremos todas las tierras que teníamos, no la que me vas a dar. Quiero la tierra que tenga bosques, que tenga montañas y que además tenga agua. No el pedazo de tierra que me quieras dar. Por la cosmogonía y la cosmovisión que tienen para poder llevar adelante su cultura. ¿Se entiende esto? Lo más complejo es este periodo, que es el de los científicos, es los seguidores de Darwin, es los que hacen todas las investigaciones habidas y por haber, donde determinan que los indios no tienen el mismo tamaño de la cabeza que los europeos, por lo tanto no pueden pensar. Digo, hay como una negación muy particular, porque hay basamento científico que lo dice, entre comillas, y donde en realidad vienen a decir, bueno, por eso este sector puede quedar trabajando su tierra y no me importa. El problema es cuando esas tierras comienzan a necesitarse para más producción y mayor exportación, es ahí donde empiezan a avanzar sobre esas tierras y quieren una reforma agraria, pero no para las comunidades, sino para los nuevos migrantes, los inmigrantes que van a empezar a trabajar esas tierras. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? No. ¿No? Bien. ¿Se relaciona con lo que vieron en Argentina de alguna manera? ¿Sí?
Sí, obviamente se relaciona. Bueno, acá obviamente no hubo una reforma agraria y a los indios los corrieron a patadas en el traste, pobrecitos, ¿no? Pero cuando necesitaron más tierras para exportación. Pero sí, los procesos son similares. Pero tierras ¿para qué eran? Esta es la diferencia. Las tierras del sur, en realidad, era para ganado. Claro, entonces no necesito mano de obra. Sí, mientras que en el resto, como es agricultura, los necesito. Sí, de hecho, ustedes saben que los indios del sur, yo creo que les dije la otra vez que el primer campo de concentración fue la isla Martín García, donde los trasladaron, y después muchos de los indios del sur, de esa isla Martín García, los que quedaron detenidos, fueron llevados a los ingenios azucareros de Tucumán, ¿no? A los grandes ingenios, porque ahí necesitaban mano de obra. Imagínense traerse a alguien de la Patagonia a vivir a Tucumán. Digo, ni pensar en ningún... No hay manera, o sea, no solamente lo saco de su lugar, sino que lo pongo en el lugar absolutamente opuesto, donde le cambio cualquier cosa que tenga que ver con su cultura. Le niego el paisaje, le niego la posibilidad de una lengua. Bueno, ellos van a estar viviendo en esos ingenios. Y en la primera mano de obra casi esclava que van a tener los grandes imperios del azúcar en la Argentina. Digo, si uno piensa hoy en el ingenio Ledesma y en algunos de ellos que después formaron parte del genocidio de alguna manera por haber entregado a su personal a las Fuerzas Armadas, y de hecho está desaparecido el intendente de Coldilegua, ¿no? Digo, está desaparecido en la noche del apagón. Digo, de alguna manera tienen una concepción, o sea, hay un enriquecimiento a partir de el uso de esta mano de obra que era la de los indios, que además no estaban acostumbrados a trabajar la tierra, porque esta es la otra, si no cultivaban. Entonces, era todo un tema. Después llegaron inmigrantes, pero en líneas generales primero usaron esa mano de obra. Además de los indios que venían en la zona del Chaco. Ustedes saben que en la Argentina, bueno, en 1905 hubo un ataque hacia Corrientes de parte de los indios, ¿no? Que tomaron la ciudad de Corrientes, fue más o menos un desastre, que terminan, en realidad, matándolos a su gran mayoría. Se llamó una especie de revolución verde, porque pedían sus tierras. Otra de las cosas que nos va a pasar en América, en este periodo, es similar a la forestal en la Argentina, que son lo que se llaman políticas de enclave. ¿Qué es esto de la política de enclave? ¿Tienen idea? ¿Lo vieron? Bueno, el enclave, a diferencia de... O sea, primero les cuento la forestal para poder ver que la United Fruit Company usaba lo mismo. La forestal se desarrolla entre el Chaco, en líneas generales, en un gran territorio, y era traslada, primero que la forestal lo que hacía era sacar el tanino de quebracho. Entonces, ¿qué hizo? Le pide al Estado tierras que no eran productivas, porque no se usaban para nada, aunque había gente, ¿no? Porque había indios en esa zona, pero no importaba. Se la pide al gobierno nacional, y a cambio de eso, ellos lo que hacen es ponerle ferrocarriles, luz eléctrica, la industria, escuela, hospital. No pagan nada de impuestos, ¿sí? Están exentos porque dan trabajo, y a su vez hay exportación. Bien. Ahora es una política de enclave, donde el dinero es lo que se llama el mensú. De ahí viene el tema de, alguna vez habrán escuchado que tienen que comprar con el dinero que le pagan en los almacenes de ramos generales que están en el mismo pueblo. Ahora, el problema no sería tan complejo si fueran pueblos libres. O sea, yo no puedo salir de ahí. Yo estoy trabajando ahí, me tengo que quedar ahí porque no tengo cómo salir, porque el dinero no me sirve, porque me dan la posibilidad de tener una casa en ese lugar, una casa de alguna manera. Pero ¿qué es lo peor? Cuando se termina el tanino y aparece la posibilidad de hacerlo de forma sintética, lo que hace la forestal, levanta hasta las vías férreas. O sea, se lleva todo el pueblo, lo deja abandonado. Porque era no había comprado la tierra, pero lo que estaba puesto adentro era propio. Formaba parte de su
de alguna manera de su patrimonio. Lo mismo sucede con la United Fruit Company en Centroamérica. Ellos hacen política de enclave, es un estado adentro de los estados. Tienen leyes propias, no hay juicio si muere alguien adentro de, por supuesto, como no había derechos laborales, no hay ningún problema, no tienen que rendir cuentas, ellos anotan los nacimientos, la ley es el dueño de la empresa, o por lo menos el capataz de esa empresa, ¿no? Es una cuestión muy particular. En la United Fruit Company, una de las cuestiones que tenía, la mayor exportación en principio era de banana. Es más o menos también la misma lógica que utilizaban en los ingenios, que utilizan, digo. Pero los ingenios tenían un propietario muchas veces que era nacional, ¿no? Digo, era la oligarquía en algún ingenio. En la Argentina era la oligarquía de la zona. Acá ni siquiera eso, eran directamente empresas trabajando ahí. Pero es muy similar, Patricia, la lógica es así, ¿no? De patrón de estancia. Esa frase de patrón de estancia tiene que ver con eso, más allá que no eran estancias. Ustedes saben, después vamos a ver que en distintos lugares se llaman distinto, y que estancia para nosotros es de ganado y para otros países tiene otro nombre, ¿no? Diferente. Nosotros hablamos de estancia porque hablamos de países ganaderos. O sea, la producción es la estancia ganadera, y sin embargo cuando tenemos producción agrícola la seguimos llamando las estancias, pero en realidad la estancia estaba relacionada con el ganado. En el caso de la United Fruit Company, uno de los mayores problemas que tenían con la exportación de bananas es la cantidad de personas que mueren todo el tiempo. Y mueren porque para cortar los cachos de banana, ¿vieron lo que son los bananos? Hay que treparse y cortarlo. Lo cortaban con machete y más de una vez se terminaban cortando los brazos. Digo, en esos, o sea, se morían de las infecciones cortándose los brazos, y por supuesto nadie los atendía, por un lado. La idea de las enfermedades, el paludismo, al punto tal que vamos a ver que la United Fruit Company trae lo que se van a llamar los coolie, que van a ser inmigrantes chinos, ¿no? Van a venir a trabajar inmigrantes chinos porque ya no tengo a nadie más. Esto de las arañas de los bananeros son terribles. Y además el otro problema era cómo exportar, parece una tontería, cómo se exportaban las bananas. Las bananas se exportan en bolsas de arpillera, y la arpillera estaba hecha con hilos de algunas de las plantas de la zona, lo que nosotros llamamos cáñamo, ¿no? O sea, así se hacía la primera exportación. Pero se golpeaba la banana y había que mandarla a Europa. Digo, la transformación, ¿cuál fue? Aunque parezca mentira, la transformación fue el cajón de bananas. ¿Esto qué generó? La extracción de todos los árboles de Centroamérica. O sea, arrasaron con todo, necesitaban la madera para poder hacer, de los árboles para poder hacer los cajones. Entonces, no solamente exterminaron el suelo, porque la banana plantaban la que estaba y toda la demás, o sea que iban comiendo los minerales del suelo, sino que además, hacer desertificación, sacaba los árboles que me permitían tener, estamos hablando de Centroamérica, la zona del Caribe, el calor, el sol, además le sacaba los árboles que protegían esa zona para hacer los cajones. Por supuesto que cuando la United Fruit Company no le vino bien más eso y decidió, en vez de Centroamérica, ir a Perú y extraer las bananas de Perú, pero que todo lo pague el gobierno peruano, o sea, el territorio, lo ponga Perú, el tema de la guerra del guano, o sea, este tema de ponerle guano de alguna manera para que tenga mayor producción esa banana y demás. Bueno, ahí cambió, la banana de Perú, la banana de Brasil desplazó a la United Fruit Company. ¿Sí? Es una empresa, en realidad, que es norteamericana, porque en Centroamérica, a diferencia de América del Sur, donde la mayoría del dinero entraba de Inglaterra, entraba de los Estados Unidos. Es muy interesante porque esto va a generar la oposición de toda Centroamérica en contra de los Estados Unidos. Después va a haber una serie de movimientos de liberación contra Estados Unidos. No es casual Cuba, no es casual Nicaragua, después primero en los 60, el 59 en el caso de Cuba, 79 en el caso de Nicaragua, ¿no? Hay un odio hacia Estados Unidos muy fuerte porque tiene una dependencia absolutamente directa. Nuestra dependencia con Estados Unidos por ahí es diferente.
¿no? Porque no somos el patio trasero, pero está ahí nomás, estamos muy lejos, ¿sí? Pero sí otros países. El caso de Ecuador, Colombia, tienen más relación con los Estados Unidos, y de hecho, bueno, no le van a perdonar nunca a Venezuela que haya roto, que primero Chávez y Maduro hayan roto con la exportación de petróleo a los Estados Unidos, ¿no? Bien, preguntas. Bueno, la idea era darles un panorama en líneas generales más cercano al siglo XX, Diego, porque estábamos en lo anterior, pero insisto en esto, si no resolvíamos este tema de los combates y demás, cómo termina la independencia, quedaba como medio descolgado que yo hoy empezara a hablar, o el primer día les dijera la Revolución Mexicana, ¿no? Y ahí en México vamos a ver algo importante, o por lo menos para mí importante, que es la diferencia y la existencia de dos líderes muy importantes para toda América Latina, que va a ser uno en el norte y otro en el sur, ¿sí? ¿Que quiénes son los líderes de la Revolución Mexicana? A ver si se acuerdan. Villa y Zapata. En el norte y en el sur. Y Zapata. Emiliano Zapata. Exactamente. Al punto tal que en el movimiento zapatista en México, su comandante Marcos es su comandante porque el comandante sigue siendo Zapata. O sea, sigue siendo el zapatismo, se llama zapatismo por eso, y el comandante es Zapata y ellos son el subcomandante, ¿no? De alguna manera, esta idea de reivindicación por las tierras, y era la zona de Chiapas, era la zona donde estaba Zapata. Entonces vamos a ver lo importante y lo diferente que son los movimientos, y cómo ambos movimientos son traicionados, ¿sí? Y el apoyo que tiene la revolución en determinados momentos de Estados Unidos, que es el que le pasa las armas primero a un sector y después a otro, y de alguna manera controla todo lo que tiene que ver con la política de Estados Unidos durante muchísimos años, ¿no? Bien, preguntas. Yo lo que voy a hacer es enviarles el texto, por si no lo tienen, lo voy a volver a publicar, que es el que usamos el año pasado, el de Mirés, el capítulo creo que es 4, si mal no recuerdo, que es el carrusel de revoluciones, que así se llama, para que lo lean, porque nosotros la próxima clase ahora la vamos a tener el 28, ¿sí? Dentro de las cosas, porque el 21 es feriado. Sí, no cambia, pero en principio es feriado, así que por las dudas no vamos como la otra vez que vamos, volvemos y después nos cambian los feriados. Así que en principio, para el 28 yo le voy a pedir que lean ese texto, así podemos trabajar todos juntos el tema de la Revolución Mexicana. Y les voy a mandar algún videíto de estos de cómo se transforma la ciudad para que se ubiquen, que pasa lo mismo que en la Argentina, ¿no? Para que vean cómo se va transformando. Esta es la idea de trabajar entonces. Con la Revolución Mexicana les pido que lo lean, hasta ahora no les he pedido mucho. Entonces ahora sí les voy a pedir que lo puedan leer como para que podamos avanzar, ¿sí? Lo leemos. Bien, gracias. Además es muy interesante, Mirés es así como muy rapidito y interesante. Y eso sí, no se preocupen con las revoluciones y contrarrevoluciones, que en eso les voy a armar algo como para que la vean. Lean el proceso, digo, porque después se hace medio complicado porque viene Huerta, viene Madero, o sea, hay un montón de contrarrevoluciones, bueno, las vamos a ir poniendo y yo les voy a hacer como una especie de esquema de qué manera, dónde pertenece cada uno. Así que bueno, en principio nos estaríamos viendo el 28, yo les mando esto, que es nada más que la presentación, y lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Y la idea es que lo lean, porque si yo necesito una nota de este primer periodo, la voy a sacar de un trabajo que hagamos con lo de México, ¿sí? Como para que ya lo tengan leído. Imagínense que me pidan, hasta ahora no hay, pero si necesito tener algo, lo voy a hacer sobre este texto. Así que vayan leyéndolo para tener por lo menos una nota sobre esto. Si es que la piden, no lo sé, pero por las dudas. ¿Se acuerdan que el año pasado hicimos lo mismo? Hicimos un trabajo para poder tener una nota y poder justificar la cursada. Bueno,
No tienen preguntas, están todos mirando el partido, evidentemente, entonces No, profe, yo le quería decir que por favor lo suba porque yo no estuve el año pasado, así que ese texto no lo tengo. Sí, perfecto, lo subo porque hay gente que por ahí no lo tiene o lo encuentra o no entra el otro, claro, no está cerrado igual, si quieren entrar, pero bueno, nada, por las dudas lo vuelvo a subir. Bueno, yo la semana pasada no les tomé lista, porque se acuerdan que nos enganchamos y llegamos justo a cerca de las 8 y no tomé lista. Pero bueno, les tomo las de hoy. Alzogaray, Arzamendia, Abayone, Ayala, Benítez, Bonomo, están todos mirando el partido. Castaña. Presente. Bien, Casuseli lo veo ahí. Sí, lo veo ahí. Presente, profe. Sí. Cid está, Cordero está. Cueva. Pobre, Cordero no puede ingresar, porque le doy ingreso y no puede ingresar. Da Costa está. Sí. Darrichón no. Di Marcio. Presente, profe. Díaz Nancy. Duarte la había visto por ahí a Belinda. Sí, profe, acá. Fernández Agustín no lo veo. Ferrari sí. Flores también. Patricia. Franchi Leila. Acá. Bárbaro, porque. Bien. Gavilán Romina, sí. Gómez Cristian. Amat Zucari. Presente. Gracias. Leal, ¿la había visto? Sí, profe. Por ahí, ¿no? No, sí. Por eso, algunos me acuerdo. Machioli. Presente. Está por ahí, Luciano, sí. Sí. Márquez Leonel. Monteiro. Montenegro, Natalia estaba. Sí. Moreno no. Mota me pareció, sí, ahí está Facundo. Sí, ahí lo veo. Mulet, Ayelén. Nigro, Oces, la había visto, está ahí, Fer. Palaminuta, sí, Leandro. profe, presente. Acá, profe. Acá. Sí, ahí está. Petraca. Ponte. Presente. Quiroga. Ponte está. Presente. Bien. Quiroga presente. Gracias. Quiroga. También, profe. ¿Y Ponte? Presente. No. Sí, presente acá. Ah, no lo veo. Presente, profe. Ah, ahí estás. Ahora sí, no te veía, perdón. Robles Romina. Santini Presente, está presente. Robles está y Santini Jorge también está presente. Sí. Santini Lucas no. Camila Seijas también la vi por ahí. Sí. Sosa. Tallarico. Villagra Diego. Villalba Federico. Argañará José Luis. Batista. Chávez Tomasiche y Espínola Néstor. Bien. Bueno, nada, los libero. Cordero, ¿sí? Carlos, tenía el servicio cortado, perdón. Sí, te vi, ya te Cordero, puse presente. Carlos, tenía porque el servicio cortado sí. porque se me corta, no sé si tomó lista. Sí, te Gracias. puse presente porque no podías ingresar, yo te daba el ingreso y tampoco te permitía. Bueno, gracias, chicos, profe. No tengo problema con internet, por eso. Gracias. Tranquilo. Decime, ¿alguien quería decir algo? Sí, Ariel. No, la estaba saludando, Perdón. Gracias, chicos, cuídense y nos vemos después del fin de semana largo. Chao, profe, nos vemos. Vayan a ver el partido, así no me abandonan. Vayan. Chao, profe.